Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Hoy, el último de la semana, cierre de la semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Últimamente se ha hablado muchísimo y hay un decreto de Casa Presidencial sobre el precio de los medicamentos y la eficacia de ese decreto y las consecuencias de ese decreto. Hay legislación en Costa Rica donde usted mueve un dominó y se mueven sin que usted sospeche algunas otras cosas. Y entonces ha habido mucha discusión respecto a la pertinencia, a la eficacia de ese decreto. Yo invité hoy al doctor Santiago Rodríguez, es el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Don Santiago, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias, Randall, por invitarme a este importante programa de ustedes. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Permítame que le pida primero una cosa más amplia, ¿ok? Que es, sin meternos aún al decreto, cuénteme el estado de situación, el statu quo, porque hay muchas quejas de que los medicamentos son muy caros en nuestro país. Entonces, cuénteme más o menos, antes del decreto, qué era lo que había y cómo es lo que había, doctor. Sí, lo que sucede es que para poder entender la situación del precio de medicamentos en Costa Rica hay que analizarlo desde varias perspectivas. La primera, que existe un precio internacional de medicamentos establecido por las compañías farmacéuticas, que es el precio de ingreso al país del medicamento. Esas compañías farmacéuticas tienen representantes distribuidores acá, ¿verdad? Y esos representantes distribuidores a su vez le ponen un precio a las farmacias y el precio final a público. Resulta que en este momento lo que pasa es que el precio, primero que nada, el precio internacional no lo podemos tocar, porque es un precio que lo definen las empresas farmacéuticas y lo definen tomando en cuenta el ingreso per cápita de los países. Entonces usted puede ver que hay, por ejemplo, grandes diferencias entre el precio de Costa Rica con el precio de Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? O de países, incluso de otros países del área. En el caso de España, que se ha hablado mucho, ahí hay una situación diferente, porque España tiene lo que se llama un sistema de copago. España, el sistema de salud de España es un sistema de salud totalmente integrado. ¿Qué significa? Que está integrado la salud pública con la salud privada. Entonces, si yo soy, digamos, asegurado en España, voy a la farmacia y compro medicamentos subvencionados. Entonces, por eso es que uno ve los precios tan bajos de España. Generalmente usa mucho de referencia a los precios de España, pero es muy diferente por el sistema de salud que tienen ellos, que es subvencionado. Ellos, por ejemplo, la diferencia de nosotros es que a nosotros el Seguro Social nos da los medicamentos y bueno, entre comillas, sin ningún costo, que lo pagamos con el seguro de salud. En España lo que sucede es que el asegurado va y compra los medicamentos subvencionados en las farmacias. Entonces, esa es la primera diferencia en la que hay que tomar en cuenta, que no se puede comparar España con Costa Rica, pero sí se puede comparar países del área, ¿verdad? Y hay diferencias en ese precio internacional, pero por razones de características de cada país. Una vez que entra el medicamento al país, ahí sí ya es controlable el precio. ¿Por qué es controlable? Controlable desde el punto de vista de oferta y demanda, desde el punto de vista de competencia. Lo que está sucediendo es que hay una alta concentración en tres grandes distribuidores de la importación de medicamentos. Estos grandes distribuidores tienen una integración vertical de la comercialización del medicamento. ¿Qué significa? Que tienen distribuidora, que es representante del laboratorio, tienen cadena de farmacias y a su vez son distribuidores de las farmacias independientes. Entonces tienen el mercado totalmente controlado desde esa perspectiva. El precio del medicamento en Costa Rica es un precio que está a la libre, o sea, no es un precio que está controlado, no está sujeto a márgenes, y lo que se da es muchas diferencias de una farmacia a otra. Incluso posiblemente más de un ciudadano puede darse cuenta que va a una farmacia y luego va a otra y encuentra diferencias de precio.
por esa razón, porque al estar a la libre hay diferentes niveles de precios entre cadenas versus, por ejemplo, farmacias privadas. ¿Esto por qué razón? Porque el precio con que se le vende a la farmacia privada de la distribuidora es más alto que el precio que utilizan ellos mismos en su cadena vertical de comercialización. Entonces eso saca un poco de competencia a una farmacia que es pequeña, que es un pequeño empresario, por ejemplo, ¿verdad? También hay otro tema que siempre se ha hablado mucho, se ha hablado de que cuando hemos participado en foros sobre este tema, me han invitado y hemos hablado sobre el tema de los precios en Costa Rica, incluso con farmacéuticos que tienen posiciones a nivel de distribuidoras. Ellos dicen que no, que aquí hay muchas distribuidoras, que hay alrededor de 100 tu resto, más de 100 distribuidoras. Eso no es cierto, o sea, realmente hay 3 distribuidoras grandes y lo que hay es muchos mayoristas, y estos mayoristas compran a esas distribuidoras, y es como si lo que pasa es que se utiliza una estrategia comercial o de comercialización que es vender, por ejemplo, en especies. ¿Qué significa? Por ejemplo, le dicen a un mayorista de estos, yo le vendo 100 y le regalo 30 productos adicionales para que usted tenga un margen. Entonces, esa estrategia es lo mismo que le ofrecen a la farmacia también independiente, pequeña, pero la farmacia independiente no tiene el músculo financiero para comprar 100 unidades y que le regalen 30. Entonces dependen mucho de esos mayoristas también, ¿verdad? Y esos mayoristas a su vez tienen también que se ganan un margen en cierta medida por sus gastos de operación y también ganan un margen porque es un negocio, ¿verdad? Entonces eso hace que la intermediación sea muy grande y cause alteraciones. Entonces el tema de la parte comercial, ese es. Y el otro tema que es el que está relacionado en este momento con el famoso decreto de homologación, no tiene que ver nada con el precio. El tema de homologación tiene que ver con agilizar trámites de registro sanitario en el país a nivel del Ministerio de Salud. ¿Qué es el registro sanitario? El registro sanitario es que todo medicamento para ser vendido en Costa Rica debe registrarse ante el Ministerio de Salud por razones de salud pública, porque tenemos que garantizar la seguridad y la eficacia del medicamento. Con la homologación lo que hacen es que si estos medicamentos están registrados en una agencia reconocida internacionalmente, como es la Agencia Europea de Medicamentos, como es el FDA, se les va a permitir que el trámite sea más expedito, más rápido, porque ya hay un dossier que fue aprobado en esa agencia, presentan el dossier acá y con eso se agiliza el proceso. Eso no significa que no se revisen los documentos, es donde hay una serie de detalles y dudas que surgen con este decreto, porque los documentos hay que revisarlos para ver si realmente cumple con ciertas características, incluso hay que hacerle control de calidad al medicamento que va a ingresar al país. Hay que ver el origen, porque muchas veces estas empresas farmacéuticas, aunque están registradas en Europa, fabrican en Europa para vender en Europa, pero tienen plantas en Latinoamérica para vender en Latinoamérica. Entonces todo eso deja una serie de dudas que incluso hablan, no sé de dónde sacaron, que en 30 días sacan un registro. Realmente el esfuerzo que han hecho las autoridades en el Ministerio de Salud, y el otro tema es que los registros no es que duran año y medio, duraban año y medio, ahora duran alrededor de 6 meses. El esfuerzo que se ha hecho para reducir a esos 6 meses fue grandísimo porque ellos tienen muy poco personal especializado para analizar esto, ¿verdad? Entonces ese es el contexto de la situación, ¿verdad? Doctor, podríamos hablar, usted mencionó en un momento que el precio internacional, que es como la primera fase de todo este tema, depende de las características del país. ¿Podemos quedarnos ahí un momento y explicarme por qué un precio podría ser, el precio internacional podría ser diferente en Nicaragua, en El Salvador, que en Costa Rica? ¿Cuáles son esas características que pesan? Porque a Costa Rica lo consideran un país de renta media alta. En cambio, Nicaragua es un país de renta baja, por la situación del país en sí. Entonces, y el ingreso per cápita del costarricense es mayor que el ingreso per cápita del nicaragüense. Entonces, ellos toman en cuenta eso para establecer los precios. Entonces, de alguna manera nos disparamos al pie siendo un país de renta media.
Sí, ese es un problema que lo vimos en todo, hasta en los préstamos que nos dan a nivel de organismos internacionales, ¿verdad? Esa es una situación complicada para Costa Rica. Pero los que venden medicamentos son privados y los que compran en Costa Rica son privados. No podría existir, digamos, le pregunto desde la ignorancia completa de este tema, no podría existir esa explicación de ir donde los proveedores a decir, vean, resulta que es que somos de renta media, pero el esfuerzo que hacemos para esa renta media es altísimo y tenemos problemas estructurales gravísimos. ¿Estos espacios no existen o son espacios que se arman desde el gobierno o son espacios que se arman desde las cámaras? Cuénteme. En la industria farmacéutica no existe. La industria farmacéutica tiene precios internacionales, son transnacionales, ¿verdad? Que establecen los precios basados en las características de los países. Ellos tienen precios por regiones. Y otro tema es que Costa Rica es un mercado muy pequeño para la industria farmacéutica, comparado con un mercado como si fuera Brasil o México, ¿verdad? Que son grandes. En realidad los mercados grandes en América Latina para la industria farmacéutica son Brasil, México y Argentina. Los demás son mercados pequeños, ¿verdad? Y nosotros somos muy pequeños. En realidad, ellos generalmente a Centroamérica lo toman como si fuera un solo país. Centroamérica y el Caribe, prácticamente, cuando dividen las regiones, ¿verdad? Porque somos muy pequeños como mercado. Entonces, todo eso influye en ese precio internacional. Doctor, pero vamos a ver, porque en esa parte no la entiendo. Si usted agarra a Nicaragua y agarra a Costa Rica, estamos a la par, somos mercados pequeños, pero entiendo que el precio internacional a Nicaragua, por ejemplo, es más bajo que el nuestro. Entonces, ¿qué pesa? Sí, es más bajo. Sí. Entonces, ¿qué pesa? La pobreza, la renta del país. La renta, sí. El ingreso per cápita costarricense versus el del nicaragüense. Entonces, déjeme pensar en opciones. En esa parte, el precio internacional, ¿usted ve alguna opción de que hagamos algo como país, como cámara, como compradores, como algo? ¿Existe espacio? No hay espacio. Para mí, a nivel de precio internacional, es muy difícil, es muy complicado lograr controlarlo. Yo creo que el espacio está a nivel de precio ya en el país, ya en la introducción, ¿verdad? ¿Y cómo está estimulando la competencia? Que es ese problema que tenemos, que en este momento la competencia está muy rígida. Entonces está causando distorsiones en el precio final al consumidor. Ok, entonces vámonos a la otra parte. Ya dejemos el precio internacional y vamos a lo interno. ¿Cómo se controla esta realidad de la competencia, donde hay tres grupos, según usted me indica, o tres empresas que tienen dominada esa importación y otros pasos de los medicamentos? ¿Cómo se hace? Porque finalmente estamos en un mercado libre en medicamentos. Nosotros hemos estado analizándolo desde el Colegio de Farmacéuticos, incluso con especialistas en farmacoeconomía, y la opción que vemos es que los laboratorios farmacéuticos deben de tener más de un distribuidor, o sea, al menos dos distribuidores que compitan entre sí. El problema es que en este momento no se da. Si alguno de los colegas que están en las distribuidoras estuviera acá o estaría viéndome, va a decir, no, pero es que sí existen varios distribuidores, pero es que en cierta medida eso no es cierto, porque muchos de estos grupos lo que tienen es más droguerías, varias droguerías a las que le venden a sí mismo el medicamento para que lo distribuyan a farmacias y además le venden a los mayoristas. Lo que estamos hablando es que dos grupos totalmente diferentes, dos distribuidores totalmente diferentes que se pongan a competir, que es lo que no está pasando. Y eso, ¿qué lograría? Lógico que estos dos grupos, dos distribuidores, tendrían que luchar por sus clientes y eso bajaría el precio del medicamento, ¿verdad? Hasta a la farmacia y luego al consumidor. Esa es una de las características. La otra es el tema de los famosos medicamentos intercambiables y aquí viene el famoso decreto de DSI que se sacó, ¿verdad? Pero que tiene ciertos inconvenientes desde el punto de vista de la aplicación. Cuando hablamos de DSI era cuando se habló de que todos los médicos deberían de prescribir con la denominación común internacional del medicamento y que el farmacéutico en la farmacia debería de ponerles, aunque el médico haya escrito un medicamento de marca, debería ponerle opciones al consumidor, al cliente o al paciente de genéricos para que se ajusten a su presupuesto, ¿verdad? El espíritu de DSI está bien, lo que pasa es que no es aplicable en este momento porque en este momento no hay
medicamentos intercambiables, que es garantizando que es un medicamento intercambiable, es un medicamento que asegura que su efecto terapéutico es similar al producto original, al medicamento original. Y para eso se necesita demostrarlo con estudios de bioequivalencia, ¿verdad? Y eso todavía no existe. Existe una lista, pero todavía no existen registrados realmente medicamentos intercambiables. Cuando existan medicamentos intercambiables, podría también haber una tendencia a la baja del precio de los medicamentos porque habría una inclinación al consumo de medicamentos intercambiables, como ha pasado en otros países, ¿verdad? Pero en este momento no, ¿verdad? En este momento sí se consumen genéricos, ¿verdad? Pero tampoco podemos dar seguridad de que todos esos genéricos son intercambiables con el producto original, con el medicamento original, porque no están registrados como intercambiables. Doctor, vamos a ver, ¿usted siente que algunas de las regulaciones en general, a uno del decreto, en general que algunos diputados hoy o en el pasado mueven, algunos expertos mueven, surgen de la ignorancia de no conocer el ecosistema y la equivalencia entre medicamentos? Efectivamente, ese es el problema, que se han tomado decisiones muy políticas y poco técnicas. De hecho, nosotros desde el Colegio de Farmacéuticos, yo fui presidente en el periodo 2021, en que se dio más discusión de estos temas y ofrecíamos el apoyo técnico para poder hacer realmente proyectos de ley que tuvieran viabilidad a la realidad del mercado y la realidad del país. Y lamentablemente se tomaron decisiones políticas simplemente por decirle al pueblo, al ciudadano, mire, estamos tratando de bajar el precio de los medicamentos, pero esas propuestas no han prosperado porque no tienen ese sustento técnico que deben de tener. Sí, de hecho, aquí iría una parte más anecdótica, si me lo permite. Aún existen farmacias locales propias que no sean parte de grandes cadenas o distribuidores. Y si existen, ¿cuántas son? ¿Han ido disminuyendo, doctor? Sí existen y están disminuyendo y están sufriendo. Ese es el problema, ¿verdad? Son pequeños empresarios, muchos farmacéuticos, un gran porcentaje, un alto porcentaje son farmacéuticos que son emprendedores y que están luchando por sobrevivir con sus farmacias, ¿verdad? Contra las grandes cadenas. El problema es ese, que es una lucha de voy amarrado contra tigre suelto, ¿verdad? Entonces es complicado el asunto. O sea, ellos están en una gran lucha en este momento porque no pueden competir al mismo nivel que compiten las grandes cadenas que compran volúmenes, que tienen un músculo financiero muy grande, ¿verdad? Detrás, y además de eso tienen una integración vertical del negocio del medicamento, ¿verdad? Entonces eso está afectándolas, pero aún sobreviven, ¿verdad? Hay bastantes farmacias que están funcionando, que son independientes. Ok, en este tema hay alguna forma en general de ayudarlas a que el piso sea un poco más parejo. La mejor forma es que los precios y las condiciones de comercialización deben ser las mismas para ambas partes. Y eso es lo que hemos hablado desde el Colegio de Farmacéuticos. Pero doctor, eso violaría el tema del libre mercado, por ejemplo. No, depende. Si los ponemos a competir, como decimos, ¿verdad? Si por ejemplo, el precio no es controlar precios, o sea, se dejan al libre mercado, pero se estimula la competencia. ¿Cómo se estimula la competencia? Bueno, que no exista un solo distribuidor, que es lo que hablan de la famosa importación paralela. Lo que pasa es que la importación paralela igual tiene ciertos detalles que hay que tomar en cuenta. No es tan fácil decir, hacemos un decreto de importación paralela como está diciendo el gobierno actualmente y como han dicho otros gobiernos, ¿verdad? Porque la importación paralela tiene que ser, lo ideal sería es que otro distribuidor pueda importar directo del laboratorio, no dejarlo a la libre para que cualquier farmacia vaya, porque así lo han dicho, ¿verdad? Y las farmacias en realidad no son establecimientos para comprar medicamentos en volumen, son medicamentos de detalle, son establecimientos de detalle, ¿verdad? En realidad deberían de ser droguerías. Se vaya a otro país de Centroamérica, por ejemplo Nicaragua, y le compre al distribuidor de Nicaragua medicamentos para traer al país. Esto no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Y además de que sería bajo las mismas condiciones en las que están aquí contra los grandes distribuidores, porque lo que le diría el distribuidor de ese país, yo le vendo 100 más 30, igual como le están vendiendo acá 100 más 30, ¿verdad?
Entonces, eso, así como lo están visualizando, no tiene sentido. Como tiene sentido es que realmente las empresas farmacéuticas nombren un distribuidor adicional o que compita con el distribuidor que han tenido siempre, ¿verdad? Más competencia entre distribuidores. Estamos estimulando la competencia y eso llevaría a que bajen los precios, ¿verdad? Porque hay mayor competencia. Entonces, esos detalles técnicos son los que no han querido escuchar y toman decisiones políticas sin ver eso, ¿verdad? Y no se podría, digo, aquí pensando en opciones, en que así como las grandes cadenas compran 100 y les dan 30, unirse pequeñas farmacias para que juntas tal vez tengan ese peso de negociación, doctor. Ya se ha hecho, ya hay varias que se han unido y que lo han hecho. Sin embargo, igual tiene un límite porque en realidad lo que compran es ofertas de 100 más 30. Y eso es limitante porque esas, al unirse, ellos están formando una estructura de distribución. Esa estructura de distribución tiene gastos de operación y entonces al final de cuentas ese margen que se gana se va reduciendo y a la hora de transmitirlo a estos grupos unidos no es tan eficiente como se espera, ¿verdad? Ese es el problema. Y por eso es que siempre, incluso estos grupos de farmacéuticos independientes han hablado de eso, de la importancia de la importación paralela, pero la importación paralela en función de poder importar directo del laboratorio y tener un precio igual al que le dan al distribuidor grande, ¿verdad? Y competir en las mismas condiciones. Hay otras prácticas comerciales que también están afectándolos, que esas son prácticas que hay que eliminar algunas. Por ejemplo, el push money, no sé si ha oído hablar del famoso push money, que le pagan a empleados de la farmacia porque muevan un producto, ¿verdad? Eso es totalmente inaceptable y es un tema que el colegio no acepta y ha criticado y ha tratado de quitar y lo hacen para mover producto, ¿verdad? Y el medicamento no es cualquier producto, el medicamento es salud, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los empleados de despacho de las farmacias se estimulan con el push money y están recomendando y no deberían de recomendar. El único profesional que hay en la farmacia debidamente acreditado es el farmacéutico, no el personal de despacho, ¿verdad? Y eso está causando distorsiones. Para nosotros, desde el colegio, el push money debe eliminarse. Y si se eliminaran estas prácticas de ofertas en volumen, en realidad eso debe trasladarse totalmente al precio del medicamento para que el medicamento baje. Entonces esas prácticas comerciales son las que afectan. También hay otras que vienen de la industria que tienen un sentido porque benefician al paciente y nosotros estamos de acuerdo que benefician al paciente, que son los famosos planes paciente. Estos planes pacientes es que si yo soy hipertenso y consumo un medicamento de esa empresa farmacéutica, me dan una unidad adicional cada cierto tiempo con el consumo. Lo que pasa es que esos planes paciente, el problema que hay al existir una centralización tanto del tema de distribución, no llegan a todas las farmacias. Por ejemplo, las farmacias independientes no tienen acceso a ofrecerle el plan paciente a sus pacientes, a sus clientes. En cambio, las farmacias de cadena sí lo tienen. Entonces ahí hay una competencia desigual totalmente, ¿verdad? Igual creemos nosotros desde el colegio que los planes pacientes deben de ser por parejo para todas las farmacias del país. Doctor, esta práctica que, perdone, no retuve el nombre técnico de que le dan a los vendedores o al dueño de la farmacia o a los doctores algún beneficio por mover un producto. Digo, entiendo que no debería pasar, pero también entiendo que sigue pasando y entiendo que es muy sencillo de notar. Vea, le voy a poner un ejemplo. Yo uso un medicamento en particular. Tiene que ser una marca en particular que no me da sueño. Los otros me dan mucho sueño. Y siempre, depende a la cadena de la farmacia en que voy, siempre me proponen otro, pero es una desesperación realmente muy clara, doctor. Esas prácticas no deben de existir y esas prácticas incluso se deben de castigar, porque eso es falta de la ética. Recordemos que la farmacia es un establecimiento de salud. No es cualquier establecimiento, no se vende cualquier cosa, se venden medicamentos. Y al vender medicamentos estamos vendiendo salud. Entonces, precisamente eso es lo que consideramos, que esas prácticas deben de desaparecer.
Bueno, que son las prácticas, y lo voy a decir con todo el respeto, en el que algunas pequeñas farmacias, pequeñas, podrían caer en medio de la desesperación que le genera el mercado. Eso pasa, generalmente eso pasa, por la desesperación caen también en esas prácticas, ¿verdad? Pero también las mismas cadenas estimulan esas prácticas porque ellos manejan sus planes paciente, que el plan paciente no es problema si se manejara para todas las farmacias en general, pero lo manejan solo para ellos, ¿verdad? Y también el push money con su personal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ese papel de servicio de salud que tiene la farmacia se está perdiendo y se convierte simplemente en una actividad puramente comercial, lo cual no debe ser. Doctor, en medio de este panorama, ¿ok? Le quería pedir nada más, antes de ir a la pausa y después regresar con el tema del decreto, que profundicemos un poco. Usted ya lo explicó en el tema de la homologación, ¿verdad? Yo insisto en que no es igual, vamos a ver, ni comprar un genérico que uno original, ni comprar cualquier genérico. En el mismo ejemplo que le estaba dando, a mí el original me da sueño. Uno de los genéricos no, pero hay como 10 genéricos, ¿verdad? Lo que pasa es que todos son diferentes. Y entonces la gente que defiende esto dice, suave, pero es que es el mismo ingrediente activo. Pero doctor, yo no entiendo por qué, tal vez usted me lo pueda explicar, si son diferentes. Yo no sé si es el agregado, si es como el conducto, no sé cómo le llaman, digamos, lo que la sustancia que lleva ese medicamento, pero por Dios, si hay diferencias. Efectivamente, sí hay diferencias dependiendo de calidades de materia prima, primero que nada, del principio activo. Dependiendo de las buenas prácticas de manufactura, también lo hay. O sea, todo esto involucra una serie de situaciones que llevan a que un medicamento sea más efectivo que otro, ¿verdad? El origen de una materia prima puede cambiar la calidad de esa materia prima, ¿verdad? Entonces, claro, por eso es que se notan esas diferencias. Ahora, el tema es demostrar que mi medicamento, si yo fuera fabricante de un medicamento genérico, es intercambiable con el medicamento original. Eso lo tengo que hacer con estudios que lo demuestren, ¿verdad? Que eso es lo que yo dije al inicio, que falta y que es una debilidad que tenemos en el país. Tenemos que registrar medicamentos intercambiables, ¿verdad? Doctor, ayúdeme aquí en la técnica. ¿Es lo mismo que equivalentes? Es lo mismo que equivalentes, sí, en términos más populares. Para nosotros los farmacéuticos es un poco más técnico, más complicado, ¿verdad? Está Está bien, la equivalencia terapéutica. A lo que me refiero es que para un usuario, un comprador normal, no es simplemente ver la cajita que diga, mira, este tiene randilodeno y este tiene randilodeno, listo, ya, compro el otro. No es tan sencillo. No es así, y por eso esa es la razón por la que cada farmacia tiene un farmacéutico. Los farmacéuticos somos los especialistas en el medicamento, y por eso es que la población que tiene muy cerca al farmacéutico siempre debe de aprovechar al farmacéutico para asesorarse técnicamente y hacer la mejor escogencia, ¿verdad? Y ese es el tema y esa es la debilidad que hay en este momento, porque los farmacéuticos, cuando vamos a recomendar un medicamento genérico, lo hemos estudiado, lo estudiamos desde el punto de vista de precisamente sin presentar un estudio de bioequivalencia que demuestran la equivalencia con el original. Esos estudios a mí me sirven de insumo y yo tengo la capacidad de hacer un análisis y decir, sí, mira, el efecto terapéutico tiene estas características, realmente sí es un medicamento seguro y eficaz para sustituir el original. Entonces, esa es la parte importante, el asesorarse con el profesional que es el regente de la farmacia para poder tomar la decisión. No es tomarla por tomarla, porque no es tomarla por el precio, ese es el problema, ¿verdad? Que salió más barato y entonces como es el más barato, voy a usarlo, porque eso puede tener un costo al final, que es que me voy a enfermar y voy a terminar en un hospital porque no estoy teniendo un efecto terapéutico bueno y me enfermé, ¿verdad? Entonces eso es exactamente lo que se necesita, que se asesoren, que se guíen con el farmacéutico para tomar la mejor decisión. Doctor, ¿cuáles son las responsabilidades de los farmacéuticos? Porque, por ejemplo, cuando yo era chiquillo en Cartago, digo, yo conocía quién era el dueño de cada una de las farmacias y el doctor de cada una de las farmacias. A veces el doctor era el dueño de cada una de las farmacias, es decir, era muy fácil saberlo.
Hoy no, hoy usted llega a una farmacia donde hay regentes contratados, doctores contratados, que van dándole vuelta, digamos, a las sucursales de la farmacia. ¿Me recuerda, por No, favor, cuáles son? no debe ser, siempre Por debe haber un favor. regente responsable de la farmacia, ¿verdad? Claro, pero un día es un día es de una, otro día es de otro, ¿o no? Sí, sí, lo que no, siempre hay un farmacéutico regente responsable en la farmacia que está nombrado. Lo que tienen las farmacias es por el horario, tienen posiblemente dos regentes. Incluso existen regentes, o hay regentes en 4-3, o sea, un regente que trabaja 4 días y otro trabaja 3 días a la semana, ¿verdad? Pero siempre van a ser los mismos regentes. Por eso es que algunas veces no, ven uno y ven otro, pero en realidad siempre van a haber alrededor de 2 regentes. Si son farmacias grandes y es una farmacia pequeña, va a ser un solo regente, que es el dueño, muchas veces, ¿verdad? Entonces, lo importante es que siempre debe haber un farmacéutico en la farmacia, ¿verdad? Y lo importante es que siempre deben de exigir hablar con el farmacéutico, no irse, porque el personal auxiliar, el personal de despacho, no es farmacéutico, y eso es un tema que muchas veces se confunde y van y le preguntan al primero que se encuentran. No, cuando lleguen deben de decirle quiero conversar con el farmacéutico y que el farmacéutico los atienda, ¿verdad? Entonces ese es un tema que hay. Ahora, ¿cuál es la función del farmacéutico? Pues es una función vital para la salud del país. Primero que nada, los medicamentos, para almacenarlos hay que hacer un control estricto en las condiciones de almacenamiento. Hay que dar un seguimiento estricto a la vida útil del medicamento. Por ejemplo, revisar cuándo expiran los medicamentos, estar revisando los inventarios, la parte de las condiciones de humedad, la temperatura de la farmacia, la posición en que están almacenados los medicamentos. Todas esas funciones las realiza el farmacéutico, además de dar educación en salud y atención farmacéutica. Para nosotros la atención farmacéutica es la asesoría al paciente, estar cerca del paciente y darle seguimiento al tratamiento que lleva ese paciente para que no cometa errores a la hora de tomarlo. Porque cuando se cometen errores al tomar un medicamento, qué sé yo, que yo cambié la hora en que lo estoy tomando, o que lo estoy tomando con leche, o lo estoy tomando con un alimento, todas esas interacciones pueden causar que el medicamento no haga efecto. Todo ese conocimiento que tiene el farmacéutico se traduce en atención farmacéutica, en servicio al paciente, para darle seguimiento y que el medicamento que envió el médico sea efectivo. Igual somos responsables de las recetas que recibimos de los médicos. Nosotros revisamos las recetas, nosotros revisamos las dosis de las recetas y despachamos el medicamento. Si las dosis tienen alguna incongruencia o algún problema de interacciones encontramos, hablamos con el médico para hacer posibles cambios. O sea, nosotros somos un control adicional después de que el médico hace la receta, ¿verdad? Para asegurar que el medicamento sea utilizado adecuadamente y que el paciente se recupere, que es lo que buscamos, ¿verdad? La salud del paciente. Entonces, la función del farmacéutico es importantísima desde esa perspectiva y además de que estamos muy cerca de los ciudadanos, porque estamos en todas las comunidades, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Doctor, permítame ir a una pausa comercial, la única que vamos a hacer. Regresamos para hablar del decreto y las expectativas sembradas sobre él. Así es que vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Don Santiago Rodríguez es el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos. Hemos hablado, dedicado la primera parte del programa, al estado de situación antes del decreto firmado la semana pasada. ¿Por qué pasa esto? El gobierno dice, aquí está el decreto, bajan los precios. Esa es, digamos, la causa-consecuencia que le están contando a Costa Rica. Y entiendo, doctor, y me lo explica despacito, si me hace el favor, que el colegio no está de acuerdo con que esa sea la causa y el efecto que se nos propone con un texto del decreto firmado por el presidente. El decreto que firmó el presidente es el decreto de homologación. Homologación no tiene que ver nada con el precio del medicamento.
Homologación es que va a agilizar los trámites de registro sanitario en el Ministerio de Salud. O sea, si antes se tardaba 6 meses, ahora posiblemente se tardará 3 meses o 2 meses. El señor presidente dijo 30 días, yo no creo que sea tan corto el tiempo, pero en realidad lo que hace básicamente es eso, que la industria farmacéutica va a poder presentar medicamentos innovadores que están registrados en las agencias reconocidas a nivel mundial, tipo Agencia Europea de Medicamentos, tipo FDA, en un periodo más rápido. Va a salir ese registro porque ese dossier que está registrado se va a presentar acá y se va a agilizar el análisis de los documentos y del registro. Entonces eso básicamente lo que hace es agilizar el proceso y lo que sí haría para el país es que va a dar acceso a medicamentos innovadores para ciertas patologías. Por ejemplo, medicamentos, pongamos un ejemplo muy conocido, que siempre se busca innovación, el cáncer. Entonces, medicamentos para cáncer más innovadores de avanzada que tendríamos acceso. Ahora, hay algo importante, ese tipo de medicamentos no van a llegar a la farmacia, no es el medicamento que consumimos día a día nosotros para la presión arterial, son medicamentos más de uso hospitalario, que posiblemente la caja los comprará. Igual hay que ver qué tanto estaría la caja con presupuesto para comprar medicamentos que en sí van a ser de un alto costo. Esos medicamentos innovadores no son de bajo costo por razones lógicas, porque vienen de un proceso de investigación costoso y largo, ¿verdad? Y eso implica que eso se debe pagar en la industria farmacéutica. Y para hacerlo, entonces, no van a ofrecer precios bajos. Otra parte que posiblemente estimularía la homologación es el ingreso de medicamentos intercambiables, porque que estén registrados en Europa, que estén registrados en Estados Unidos, ¿verdad? Genéricos intercambiables. Ese tipo de medicamentos sí beneficia en cierta medida porque es entrar más ya para patologías como la hipertensión arterial, el colesterol, todo ese tipo de enfermedades que comúnmente son las que compramos más nosotros medicamentos a nivel de farmacias, pero con una característica: ser medicamentos intercambiables registrados en Europa igual no son de un precio tan bajo como puede ser un genérico fabricado en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces eso tiene sus contradicciones desde ese punto de vista, como para que estimular que baje el precio de los medicamentos, ¿verdad? Es bueno desde la perspectiva de que sí vamos a tener medicamentos intercambiables para hacerle un cambio contra el original y bajar un poco el precio adecuado al presupuesto del paciente, ¿verdad? Pero en realidad ese es el efecto. Homologación no influye en el precio mayormente. En lo que influye es en un proceso de registro más ágil. Entonces es una inexactitud, incluso una falacia, pensar que un proceso de homologación traiga consigo una disminución de precios, incluso de manera inmediata, incluso de manera directa, doctor. Sí, ese es un tema que a mí me preocupó mucho cuando vi las declaraciones, porque el ciudadano lo que está esperando es que bajen los precios del medicamento y en cierta medida el ciudadano va a estar esperando eso, ¿verdad? Y si no llega, también se puede crear todo un problema, ¿verdad? Porque realmente no es tan fácil como se ve, ¿verdad? Sí influye aumentando la competencia, pero como le digo, aunque haya mayor competencia, hasta que no se solucione el problema de la cadena de comercialización, no se va a solucionar el problema de los precios. Claro, y esto se debe también, insisto, me parece a mí que era una valoración suya, a un tema que es muy popular, hablar, digamos, libremente de una disminución de precios cuando no es tan fácil. Ese es un tema que ha sido un tema muy político, ustedes lo han visto. Tenemos ya varios años discutiendo ese tema y tenemos muchos proyectos de ley, muchas propuestas en Asamblea Legislativa, muchas propuestas en los candidatos para bajar el precio de los medicamentos, pero todas han sido desde una perspectiva muy política y no técnica. Y ese es el problema que hemos visto nosotros, a pesar de que nosotros hemos ofrecido el apoyo técnico. De hecho, antes de salir el proyecto de homologación del Ministerio de Salud, estuvimos un día antes reunidos con la viceministra de Salud, hablándole y poniéndonos a la orden para crear realmente algo sólido, una propuesta sólida
para bajar el precio de los medicamentos y una propuesta sólida para en temas de homologación y de agilizar trámites. Y lamentablemente al día siguiente nos dimos cuenta que sacaron el decreto. No sé si la señora ministra quiere que trabajar con nosotros, porque no hemos recibido respuesta, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, o sea, tomar una decisión para que el ciudadano diga, sí, me están cumpliendo, pero es que hay que tomar decisiones que sean reales. Yo le decía a la viceministra precisamente en la reunión que las decisiones en este tema del precio de los medicamentos son decisiones a corto plazo. Hay algunas que son a corto plazo, como es, por ejemplo, estimular la competencia, ¿verdad? Pero hay otra a largo plazo muy importante para que eso permanezca en el tiempo, que es una política nacional de medicamentos, o una política nacional farmacéutica, que debe ya establecerse para largo plazo, para mantener eso en el tiempo, ¿verdad? Que no vaya a cambiar con los cambios de gobierno, ni que sea volátil, ¿verdad? Entonces, porque ya es legislación que va a amparar esto y va a respaldar esta parte, y nosotros estamos dispuestos a trabajar en eso. Lo que pasa es que, bueno, no sé si los querrán escuchar o no como Colegio de Farmacéuticos, como profesionales especialistas en la materia, ¿verdad? Doctor, ¿y cuál, digamos, más allá de lo que nos ha dicho ahorita, podría profundizar más en cuanto a la participación de los expertos en estas decisiones? Porque claramente el de farmacéuticos es el top de expertos, pero también el Colegio de Médicos podría opinar en esto. Y también hay un elemento económico que es consumidores de Costa Rica o los consumidores en general. En realidad la participación es baja. Ustedes ven que sacan rápidamente los decretos. Los decretos deberían de estar en consulta pública. Este de homologación no salió a consulta pública, nosotros no recibimos. Cuando sale a consulta pública, nos llega al Colegio de Farmacéuticos y al Colegio de Médicos y al Colegio de Enfermeras también. Llega el decreto para que nosotros lo estudiemos y hagamos las recomendaciones del caso. En este caso, el de homologación no llegó, ¿verdad? En el caso del de DCI sí llegó, hicimos recomendaciones, pero realmente no vimos plasmadas las recomendaciones que hicimos en el momento que se sacó el decreto, ¿verdad? Pero debería de ser así, o sea, todos los involucrados deberíamos de analizarlo. Y más bien al revés, deberíamos de trabajar todos los involucrados en una propuesta con consenso, una propuesta real que solucione el problema. Y ven esa actitud, esa apertura, doctor. En realidad no lo hemos visto, ¿no? O sea, no y ahora que se le ha publicado el decreto y ustedes han pegado el grito al cielo, por decirlo muy a lo tico, ¿han notado alguna apertura más? Con la viceministra de Salud, que fue con quien estuvimos reunidos y su equipo, vimos apertura. Nosotros salimos confiados en que sí íbamos a trabajar. De hecho, la propuesta que le hicimos es crear una comisión bipartita para establecer y diseñar la propuesta, ¿verdad? Pero nos encontramos con que salió rápidamente el decreto y entonces ya el asunto cambió, ¿verdad? Yo no sé si todavía estará la señora ministra. No tuvimos la oportunidad de conversar con ella porque no estaba presente en la reunión, en la mayor disposición de que la ayudemos y que le demos nuestro apoyo técnico. Nosotros tenemos farmacéuticos especializados en farmacoeconomía, por ejemplo, que es importantísimo ver desde el punto de vista farmacoeconómico una solución a este problema, ¿verdad? Y farmacéuticos especializados, por ejemplo, en la parte de bioequivalencia y biodisponibilidad de medicamentos, ¿verdad? Que es un tema muy especializado para la parte de medicamentos intercambiables. Todos esos recursos los ponemos a servicio, ¿verdad? Pero hasta el momento yo creo que vimos una mayor apertura en este caso con la señora viceministra, pero porque en los gobiernos anteriores no hubo ni una sola apertura. En el gobierno anterior duramos 2 años esperando que el ministro nos diera una audiencia y nunca nos la dio, ¿verdad? Entonces yo no sé. Ok, pero de alguna manera le pregunto, cuando ustedes conversan con la viceministra, le hacen saber algunas cosas y sale el decreto, y aquí le pido una valoración lo más sincera posible. ¿Se sienten burlados desde el colegio, doctor? Pues el hecho de que salga el decreto sí nos hace sentirnos burlados, ¿verdad? Porque hablamos temas sobre todo esto y realmente ella nos dio la razón y ella estuvieron muy abiertos a escucharnos, ¿verdad? Pero no sé, de repente sale esto. Yo sí sé que es por presión política que sale el decreto ahora, ¿verdad?
Pero bueno, se pudo haber esperado un poco más y más bien anunciado que estábamos trabajando en eso con el Colegio Farmacéutico, si hubiera sido mejor bienvenido eso que sacar un decreto de la noche a la mañana y que realmente, o sea, no va a bajar el precio de los medicamentos, porque eso es muy importante, homologación no baja el precio de los medicamentos. Lo que va orientado a bajar el precio de los medicamentos es el tema de importación paralela, que igual hay que analizarlo con mucho cuidado. Claro, pero aquí surgen dos factores. Uno es que el ciudadano crea que este decreto baja el precio y otra es que las autoridades le digan a la gente que esto baja el precio. En este caso le pregunto, ¿han ocurrido las dos cosas, doctor? Sí, han ocurrido las dos cosas y eso es lo que nos preocupa a nosotros por la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales en salud, ¿verdad? De que la gente crea que van a bajar rápidamente los precios y después, ¿quién es el culpable? A la farmacia de los farmacéuticos, ¿verdad? Y eso no debe ser porque la realidad es otra. Entonces, eso es muy importante, decir las cosas como son, ¿verdad? No es que van a bajar rápidamente los precios. Eso es todo un proceso que se va a llevar su rato. Y respecto al decreto de homologación, sobre la homologación, más allá, digamos, de si dijeron que era para otra cosa, sobre la homologación, los efectos que tiene esto, ¿en eso sí están de acuerdo? Sí, en eso sí estamos de acuerdo. Ahora, aquí volvemos a lo mismo. ¿Quién va a ser beneficiado de esto? Decreto de homologación, básicamente de la industria farmacéutica y los distribuidores que representan a esa industria farmacéutica en el país. En Y este seguimos momento son dando los vueltas sobre los grandes. Exactamente. Aunque se vende como un beneficio para pequeños. Y sí, es un beneficio para todos, porque nos está beneficiando con el acceso a fármacos innovadores, ¿verdad? Para el pueblo es un beneficio, pero no es, digamos, no está orientado al tema que se discute siempre, que es el precio del medicamento. Es otra cosa diferente, totalmente. Sí. Doctor, finalmente, en los últimos 2 minutos que nos quedan de programa, ¿qué recomendaciones le haría usted al Poder Ejecutivo, ok? A como está hoy. O sea, si el presidente le dijera así, mándeme un mensaje o un correo con lo que necesito, lo que quieren, ¿qué diría? Yo les diría que se abran a escucharnos, que trabajen con nosotros, que les estamos dando la solución. Se lo dije a la señora viceministra, nosotros le estamos poniendo a ustedes una solución a un problema que es grande. Si quieren que realmente hagamos algo duradero, algo estable a lo largo del tiempo, definitivamente tenemos que hacer esta propuesta. O sea, primero hacer soluciones a corto plazo, pero también crear una política nacional farmacéutica, una política nacional de medicamentos que va a poner en orden la casa totalmente y va a permitirnos mantener eso estable, porque puede ser que hoy saquen un decreto y mañana lo quiten, ¿verdad? O que un nuevo gobierno venga y dice, no estoy de acuerdo y cambie y pone otro decreto. En cambio, si hay una legislación, si hay una política estable, se va a mantener eso a lo largo del tiempo. Entonces, si queremos realmente solucionar la situación del precio de medicamentos en el país, hay que sentarse a conversar. Y no solo nosotros como colegio, sino sentarse con todos los involucrados, con la industria farmacéutica internacional, con la industria farmacéutica nacional, con los distribuidores mismos, las cadenas, las farmacias independientes, con todos los grupos para buscar un consenso y lograr hacer una propuesta realmente estable y adecuada para todos. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Matices. Realmente ha sido muy interesante. No, con mucho gusto. Estamos para servirles y todo lo que sea para que la ciudadanía comprenda toda esta situación, estamos a la orden. Doctor, se me olvidó decirle ahora que yo siempre le pido al invitado que cierre con una canción. Así que será de imprevisto. ¿Con qué canción le gustaría irse? Hijo, ahora sí. Es la pregunta más difícil de todo el programa. La pregunta más difícil, ¿verdad? Realmente no se me viene ninguna. Ahora, póngame usted alguna. Dígame cuál es su favorita en general. En general, de Serrat alguna. ¿De Serrat? Sí. Caminante no hay camino. Caminante no hay camino, me parece excelente. Sí, bueno. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes que nos acompañaron desde sus hogares o que nos están escuchando a través del podcast o viendo a través del Facebook o viendo a través de Canal 2. Muchas gracias
Joan Manuel Serrat despide Matices esta tarde. Feliz viernes y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.